Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Y finalmente asumió Javier Milei a la presidencia de la Argentina. La hora, que era lo que estábamos buscando los que hacemos astrología, los astrólogos, fue a las 11:56 AM de Buenos Aires. Hubo algunas polémicas en Twitter en cuanto a que Milei debía asumir en otro horario, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente se cumplió lo que es la tradición, generalmente se asume al mediodía aproximadamente. Y eso da una configuración específica de la carta natal. Vamos a ver ahora la carta natal de esta presidencia que se inicia, que por supuesto va a ser con el Sol en Sagitario, haciendo una conjunción al Neptuno en Sagitario de la carta natal del país, de Argentina. Esto ya muchos han hablado, muchos astrólogos han hablado de que no es una fecha conveniente para asumir el 10 de diciembre por esta conjunción del Sol sobre el Neptuno natal de Argentina, que además está en la casa 2, ese Neptuno natal. Lo que indica de alguna manera es cierta ilusión y cierta desconexión con la realidad, ese Sol Neptuno en Sagitario al iniciar esta presidencia. De algo hay, en parte, algo de eso. Eh, hoy hay otras cosas, pareciera como que Milei está como es bastante realista y últimamente un poco más pragmático, probablemente por el Saturno que está transitando en Piscis, haga que la energía pisciana, que por ahí muchas veces se conecta con lo espiritual y medio con la no forma o por ahí con los no límites, te traiga la realidad de ese Saturno. Pero vamos a analizar bien la carta. Con esta carta natal, con esta configuración, iniciando la presidencia a esta hora, el ascendente va a ser en Piscis, lo cual de alguna manera sigue llegando a indicar esta sensación de no límites, de no borde, puede llegar a indicar esta idea de hiperinflación, o sea, todo lo que es pisciano, todo lo que es neptuniano es sin límite, y eso es justamente la hiperinflación de alguna manera. Pero lo bueno es que Neptuno, y esto podría llegar a haber sido un peligro, Neptuno cae en la casa 1, entonces no cae en la casa 2. Si hubiera caído en la casa 2 por ahí, sí estaríamos hablando de algo un poquito más peligroso. Aunque en la casa 2 tenemos a Quirón y a Nodo Norte, en Aries. De alguna forma hay algo que sanar, que es la casa 2, que claramente es la economía. ¿Sí? La economía en Argentina tiene que estar sanada. Hay una herida grave, hay una herida. Y también de alguna forma, al estar el nodo norte en esa casa 2 ahora, indica que va a haber un rumbo hacia algo económico, hacia algo mucho más de la materialización. Ese Quirón también, bueno, este Quirón y este nodo norte están en Aries, entonces va a haber como una energía como de mucho más impulso, ¿sí? De mucho más impulso hacia lo económico y hacia buscar sanar lo económico porque se sabe que es donde está la herida. Pero el Neptuno en la casa 1 puede llegar a indicarnos cierta identidad o cierta forma de mostrarse no tan clara. Y esto es un poco la idea, me parece, de Milei, de abrazar muchas corrientes, mucha gente del pasado, de otros partidos políticos. Él dice, bueno, si abrazan la idea de la libertad, son bienvenidos. El peligro quizás está en este Saturno va a caer en la casa 12, ese Saturno en este momento también está haciendo una cuadratura a Marte. Y ese Saturno tiene que ver siempre con la autoridad, con el liderazgo. Está haciendo una cuadratura a Marte que tiene que ver con la fuerza, ¿sí? Con la fuerza, probablemente la fuerza de choque. Que si bien está en casa 10, ¿sí? Hay una conjunción del Sol y Marte en la casa 10, en Sagitario, en un lugar muy visible, muy público. O sea, va a ser muy importante la fuerza, incluso la fuerza física. Y esto podríamos decir que ese Marte es el dios de la guerra, ¿sí? Entonces, probablemente acá todas las fuerzas de seguridad empiecen a ocupar un rol mucho más preponderante. Empiecen a ocupar un... Ahora, esa cuadratura a Saturno
me indica que puede llegar a haber límites. El tema es que está en la casa 2, entonces esos límites, vamos a ver qué tan conscientes se pueden hacer, se pueden traer esos límites, ¿sí? Qué tan conscientes puede llegar a ser esos límites que se presentan. Esta es de alguna manera la carta natal de la Argentina en este momento. La luna está en Escorpio, entonces va a haber como muchas cosas ocultas que probablemente tengan que emerger a la luz. La luna está haciendo una cuadratura a Urano, entonces quizá haya una oposición a Urano, entonces quizá todas esas cosas ocultas pueden llegar a surgir de forma media inesperada, sin esperarse. Y también hay cierta como quizá desapego, o sea, quizá necesidad de desapegarse y de frialdad con respecto al pueblo. La luna siempre en la carta natal de un país representa el pueblo. Ahora veamos un poquito la sinastría con la carta natal de Argentina, que va a ser como cómo se combinan toda esta imagen es la sinastría. Y acá, bueno, vamos a hablar de este Sol Urano, de este Sol Neptuno, perdón, si esa conjunción que de alguna forma indica esta sensación de que no hay límites, de que no hay bordes, de que puede llegar a ser un poco desmedido todo. Lo positivo, siempre, igual, bueno, siempre en todas las asunciones que sean el 10 de diciembre, el Sol va a estar en la casa 2 de Argentina, va a caer en la casa 2 de Argentina, entonces siempre va a haber una preponderancia hacia lo económico, siempre va a haber como una dirección hacia, bueno, que lo económico va a dirigir de alguna forma al gobierno. Esto puede llegar a ser bueno o puede llegar a ser malo. También van a depender de muchos otros aspectos. Otro aspecto que está sucediendo, bueno, está Marte en la casa 2 de Argentina, está Sol y Marte, entonces la identidad y la fuerza van a ser como muy importantes en este gobierno y en la materialización de cosas. Como que hay mucha energía para materializar, ¿sí? Esa es la verdad. Pero bueno, con ese Neptuno siempre está ahí dando vueltas y también es Urano, ¿sí? Que siempre también, Urano en la casa 2 puede llegar a indicar mucha intermitencia en cuanto a lo económico. Y Argentina es justamente así, ciclotímica, desde lo económico. La luna va a caer, bueno, está en Escorpio y va a caer en la casa 1. Venus también en la casa 1 puede llegar a ser como muy buena, como que acá Argentina empieza a ser como como a renovar su imagen, ¿sí? Sobre todo el estar en Escorpio, va a haber una sensación de transformación de esa renovación de la imagen, o sea, con Venus en Escorpio cayendo en la casa 1 de Argentina. Y un aspecto como sumamente importante, que también que viene como muy activo, sobre todo en los últimos años, es Plutón. Plutón que finalmente el año que viene ya va a entrar en Acuario, si bien va a estar tocando un poquito todavía Capricornio. Está en la casa 4, entonces todo lo que tenga que ver con las raíces, que tenga que ver con la identidad más, más del pueblo, está generando cierta transformación. Esas transformaciones generan luchas, esas transformaciones generan resistencias. Plutón, donde está, siempre va a transformar y siempre va a generar resistencias, claramente. Estuvo tocando la luna, entonces como que la identidad de Argentina, esa identidad más quizás canceriana, lunar, estuvo cambiando y hay cierta transmutación de esa energía. Vamos a ver hacia dónde también transmuta. Y algo de la identidad, algo que tiene que ver con la identidad, probablemente sean como 2 años en donde haya cierta restricción en la identidad, que es con Saturno transitando por la casa 5 de Argentina. El ascendente en este caso también va a ser como va a caer en la casa 5 de Argentina. Entonces, puede llegar a indicarnos que cierta necesidad de renovación de la identidad argentina. Y otro de los temas sumamente importantes, lo que se habló mucho también en la campaña y de hecho, bueno, en la Asunción la canciller estaba presente, tiene que ver con los socios, y los socios obviamente son comerciales. El Júpiter y Urano van a estar transitando en la casa 7, entonces acá vamos a observar que puede llegar a haber una expansión en cuanto a las sociedades que tenga Argentina y también un acceso a algo mucho más tecnológico,
¿sí? Algo que sea un poco más disruptivo, que probablemente Argentina venga atrasada en cuanto a lo tecnológico. El mundo está cambiando muy rápido, de forma muy vertiginosa, y quizás Argentina estaba discutiendo cosas todavía del pasado. Vamos a ver de vuelta, cómo evolucionan las cosas. Yo personalmente no creo que sea una mala carta la que tiene, o sea, sí, obviamente se vienen años un poquito con muchos desafíos y con con mucha necesidad de autoobservación y de que cosas tienen que transformarse, pero sí hay algo del Sol y Marte en la casa 10. Esto puede llegar a indicar como mucha fuerza, muy buena predisposición a ocupar un lugar de liderazgo. Mercurio también está en la casa 10, está en Capricornio, ese Mercurio. Entonces este Mercurio, esa comunicación, va a tener que ser como muy clara, muy escueta y muy realista, sobre todo, como probablemente sea un gobierno con una comunicación muy realista. Plutón, que cae en la casa 11, va a indicar que todos los grupos de poder van a tener que transformarse. Probablemente esos grupos, muchos van a tener que implosionar, que explotar para generar una renovación y una transformación. Y la luna en Escorpio, que vamos a estar un poquito más emocionales, revisando oscuridades, revisando oscuridades, y hay que ser bastante desapegados, o sea, para poder transformar esa revisión, ¿sí? Para poder explotar esa revisión. Pero en sí es la energía con la que tenemos, o sea, con la que vamos a trabajar. Eh, Obviamente, un astrólogo solo puede llegar a observar e indicar desde su perspectiva muchas cosas. Todo es interpretable, pero se vienen, principalmente el año que viene, va a ser un año con mucha preponderancia de Plutón en la casa, en la carta natal de Argentina. Ese Plutón va a estar muy activo y va a estar como buscando transformar de raíz, cambiar de raíz a la Argentina. Y esto iba a suceder, asuma quien asuma. O sea, esto era algo que iba a suceder y algo que probablemente internamente muchas personas lo estén pidiendo. Esta es la carta. Vamos a ver cómo evolucionan los sucesos, y vamos a ir atentos porque es un tema súper interesante para verlo, para analizarlo. Hasta la próxima.